Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro diplomado en pruebas psicológicas. Mi nombre es Ángela Contreras Figueredo, soy magíster en psicología clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. El día de hoy vamos a ver el 16PF5, cuestionario factorial de la personalidad. Encontramos nuestra ficha técnica, el nombre original de la prueba en inglés, los autores originales de la prueba que es Cattell, 1993, ¿sí? Autores originales del manual, Russell y colaboradores en 1994, procedencia Illinois, adaptación española por Nicolás Seisdedos Cubero del departamento de TEA Ediciones. Adicionalmente encontramos en esta ficha técnica una aplicación que puede ser individual o colectiva según lo que requiera el psicólogo que la va a aplicar. Duración pues puede ser variable, puede ser entre 40 y 45 minutos. Se aplica a partir de los 16 años. Adicionalmente, tiene 16 rasgos de primer orden, ¿sí? Y 5 dimensiones globales de la personalidad, en las cuales se incluye 3 medidas de estilos de respuesta, que son deseabilidad social, infrecuencia y aquiescencia. Finalmente, la baremación se modifica de acuerdo a si es sexo femenino o masculino. ¿Cuáles son las generalidades del instrumento? Bueno, mide las mismas 16 características primarias de la personalidad hace más de 45 años. Contiene 185 elementos, los cuales son 16 rasgos primarios, el índice de manipulación de la imagen o deseabilidad social, y cada escala contiene entre 10 y 15 elementos. Encontramos algunas mejoras del 16PF, ¿sí? Encontramos esa adecuación del lenguaje moderno. Es más moderno y permite eliminar ambigüedades. Evita sesgos relacionados con el sexo, la raza y la cultura. Y finalmente, se incluye una alternativa intermedia que se puede representar con el signo de interrogación, que siempre lo ha tenido el 16PF. Adicionalmente, encontramos que hay un diseño de nuevos índices para medir los sesgos en las respuestas, que es el índice de manipulación de imagen. Este es independiente de las escalas de personalidad. También existe una mejora entre las características psicométricas. ¿Sí? Encontramos una fiabilidad de 0.74, lo que indica que entre más cercano a 1, mayor índice de confiabilidad. Que eso lo vimos antes en las sesiones pasadas del diplomado. Finalmente, encontramos que es un instrumento útil para nosotros los psicólogos, permitiendo predecir la conducta en diferentes aspectos. En la orientación vocacional nos puede servir como un instrumento para mirar esas características de personalidad en el sujeto y poder evidenciar cuál es su preferencia a nivel vocacional. De acuerdo a esas características, en selección de personal podemos encontrar si nosotros podemos triangular la información de nuestras competencias comportamentales, ¿sí? Cualquier empresa o organización que pueda llegar a desempeñar de manera exitosa el candidato de nuestra preferencia. Y finalmente, en un diagnóstico clínico, lo evidenciamos para mirar o evaluar algún trastorno de personalidad, un trastorno del comportamiento. Dentro de los fundamentos teóricos del 16PF encontramos que Cattell y sus colaboradores comenzaron a medir esos rasgos de personalidad a partir del léxico de los rasgos de Allport y colaboradores en 1936. Ellos habían estudiado 18.000 adjetivos que describían a las personas. Lo que hizo Cattell en compañía de sus investigadores es pidieron a algunas personas que fueran observadores y calificaran a unos sujetos que ellos conocían mediante un subconjunto de adjetivos. Posteriormente hicieron un análisis de factores donde dio como resultado 12 rasgos. Posteriormente hicieron ese listado de adjetivos, los cuales fueron transformados como unas preguntas, ¿sí? O cuestiones de selección múltiple,
los cuales fueron llamados datos Q. A raíz de esos resultados hicieron un análisis de factores donde dio como resultado las 16 escalas primarias de personalidad, llamadas 16PF. Estas escalas primarias tienen como resultado, como fin, evidenciar cuáles son los polos positivos o negativos que tiene la persona. Una característica muy específica de su personalidad puede ser un rasgo negativo o positivo, ¿sí? Creo que son los polos donde más atención tenemos que prestarle a la hora de calificar el 16PF. Tenemos de 1 a 3 hacia la izquierda, es un polo negativo, ¿sí? Y el 8-10 hacia la derecha es un polo positivo. Que sea positivo o negativo no quiere decir que su nombre lo indique sea malo o bueno. Sencillamente ellos lo colocan de esa manera, ¿sí? Como una descripción de su personalidad. Depende de nosotros y las características que buscamos de la persona, si es positivo o no es positivo, ¿sí? Para las características que buscamos. Finalmente hay unos polos medios, que es entre 4 y 5 a la izquierda, y polo medio alto, 6 y 7 a la derecha. Es importante que nosotros nos fijemos más en los polos negativos de 1-3 y de 8-10, que es lo más característico del sujeto. Más adelante les voy a explicar de qué forma se pueden identificar. Vamos a comenzar con los 16 rasgos de personalidad, ¿sí? Los rasgos específicos en esta parte se llama afabilidad. Una persona con características de afabilidad negativa, según Cattell, es una persona reservada, ¿sí? Que suele ser una persona más cauta en sus relaciones interpersonales, tiene a tener un poco más de cuidado con sus implicaciones y contactos con los demás. Les suele gustar el trabajo solitario, autónoma o independiente, ¿sí? Y a menudo ese trabajo es de tipo mecánico, intelectual o artístico. Una persona afable, ¿sí? Suele tener más interés en las personas, ¿sí? De pronto tener un mayor contacto con ellas, que intervenga más como su interacción con ellas o que demanden más cercanía. El hecho de que la persona sea afable no quiere decir que eso sea más sociablemente aceptado o más deseable, porque podemos encontrar una característica de un polo de 10, ¿sí? Exagerando un poco, de 9, donde la persona se puede identificar como alguien que depende mucho de las relaciones interpersonales para hacer sus cosas laborales, ¿sí? Entonces puede que no sea lo suficientemente independiente para hacerlo, que dependa mucho de ese contacto social en sus quehaceres cotidianos. Entonces hay que ver mucho de qué forma podemos jugar con ese polo positivo, polo negativo, debido a que no siempre cuando es positivo tiende a ser deseable lo mejor, como les hablé anteriormente. Seguimos con razonamiento. En razonamiento pues podemos ver polo positivo, una persona abstracta, y un polo negativo, una persona concreta. En las puntuaciones, entre mayor puntuación, pues obviamente va a ser una puntuación más de un razonamiento más alto, y en menor de medida, pues un razonamiento más bajo. En la prueba se miden 3 tipos de razonamiento: el verbal, el numérico y el lógico, ¿sí? En los puntajes bajos podemos encontrar personas con características de pronto de una baja escolaridad, entonces ustedes es importante que miren a qué personas les van a aplicar, porque puede haber ese sesgo en la información, ¿sí? Si es de pronto una persona que no necesita cumplir con un cierto grado de bachillerato o simplemente primaria, deben estar muy cautos en la forma de aplicar o si de verdad aplica el 16PF para esa persona. Adicionalmente, las características con las que llega a la prueba también es muy importante. Si es una persona que está ansiosa, si es una persona que está deprimida, si es una persona que se evidencia que tiene una preocupación adicional, no de la prueba, sino una adicional de pronto de su vida cotidiana, ¿sí? Puede ser un sesgo en esa información, sobre todo en la parte de razonamiento. También una persona que se distrae con facilidad, que puede ser que ante esos estímulos ambientales o de contexto, pues no interpreta bien los resultados o las instrucciones, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente la motivación para esforzarse
a buscar esa respuesta correcta. Sabemos que esta parte de razonamiento pues tiende a ser lo más difícil de la prueba, sin embargo pues no es algo complejo, ¿sí? Para personas con un mayor indicador de escolaridad. Bien, entonces para que lo podamos tener en cuenta. Estabilidad. En esta característica de personalidad está más como orientado hacia el afrontamiento de la persona hacia los problemas. Cuando decimos que es una puntuación alta, pues es una persona que suele ir por la vida controlando con equilibrio y en un modo adaptativo los sucesos y emociones que le pasan en su vida cotidiana, ¿sí? Reconoce que en raras oportunidades pues puede llegar a tener un problema que no puede afrontar, entonces es una persona que afronta normalmente sus problemas, ¿sí? Que puede reobrar fácilmente de acuerdo a los contratiempos que se le puedan pasar en su vida. Sin embargo, una puntuación baja es una persona que experimenta dificultades, ¿sí? O falta de control sobre su vida. Admite que puede tener altibajos de humor, altibajos emocionales, ¿sí? Que en algunos aspectos no está emocionalmente satisfecha y que siente que en ocasiones también no puede controlar esas pequeñas cosas que le pueden ocurrir en su vida o que le pueden salir mal. Entonces básicamente se resume esto en que una persona con estabilidad positiva pues es emocionalmente estable, adaptada y madura. Y una estabilidad negativa puede ser reactiva y emocionalmente cambiante o puede presentar fluctuaciones del estado de ánimo. Adicionalmente hay un valor agregado aquí en esta estabilidad, ¿sí? Donde la escala C tiene una relación elevada con la manipulación de la imagen, ¿sí? Entonces es importante que si vemos que hay una manipulación de la imagen positiva y un C positivo, puede ser que el examinado niega todo tipo de problemas solo para mostrarse a la persona que lo está evaluando, o al evaluador, que es muy favorable, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta que si la manipulación de la imagen es positiva y estabilidad es positiva, entonces, y si es un polo, ¿sí? De 8 a 10, pues ya podemos ver que hay una manipulación en la imagen de estabilidad. Bueno, continuamos con dominancia, ¿sí? La dominancia, en este caso, el autor nos menciona que tiende a ser como a ejercer esa voluntad de uno mismo hacia los demás, en lugar de acomodarse a los deseos de los otros, ¿sí? Entonces, esta situación nos sirve para proteger los deseos, derechos o terreno propio. La dominancia sirve para subyugar los deseos de los demás a los propios. Entonces vamos a ver una característica, una puntuación alta en dominancia. Es una persona dominante, asertiva y competitiva, ¿sí? Entonces suele mostrarse esforzados en manifestar sus deseos y opiniones y en conseguir lo que quiere. Se sienten libres de criticar a los demás e intentar controlar la conducta de estos, ¿sí? Una puntuación baja es una persona cooperativa y evita conflictos, ¿sí? De pronto asintiendo a los deseos de los otros y pospone sus deseos propios y sentimientos. Aquí es donde se mide si la persona realmente tiene claro cuáles son sus derechos y hasta qué límite puede llegar a vulnerar los derechos de los otros. Como pueden darse cuenta, una puntuación alta y una baja no es que sea lo más adecuado, por lo tanto en este caso sí sería preferible una puntuación media, ¿sí? Ya ustedes clarifican si es una puntuación media baja o una media alta, de acuerdo a las capacidades, competencias que ustedes están buscando en la persona. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que para este tipo de rasgo de personalidad no siempre se caracterizan los rasgos que traen consigo las puntuaciones altas o bajas. Bueno, vamos con animación. En animación encontramos que una persona con animación positiva, ¿sí? Es entusiasta, es espontánea, le gusta mucho la atención, es activa y dada a estimular las acciones sociales. Entonces es una persona que le gusta mucho la interacción con los demás, ¿sí?
Sin embargo, en una puntuación extrema, puede estar relacionado con un aspecto un poco caprichoso de atención o de pronto de tomar proporciones inapropiadas o exageradas en situaciones, ¿sí? Cuando tiene que estar regidas por el recato y el respeto. Esto nos pasa mucho en situaciones sociales. Entonces sí es realmente importante tener en cuenta esa puntuación alta en una persona con animación positiva. Una persona con un F negativo, ¿sí? Es una persona seria, de pronto más reprimida y cuidadosa en esas relaciones interpersonales, ¿sí? Tiende a ver la vida de un poco más seria, ¿sí? Tiende a ser más callada, apagada, cautelosa, cuidadosa, ¿sí? Menos dada a la diversión. Y en algunas oportunidades tiende a inhibir esa espontaneidad con las demás personas, ¿sí? Hasta un punto que puede llegar a parecer reprimida. Aunque sea o se vea madura, pues no se percibe como una persona divertida. Es importante que nosotros también miremos qué es lo que queremos. Una persona animada, una persona más seria, ¿sí? Para alguno de sus trabajos en la parte de selección de personal. Listo. Vamos con atención a normas. Esto me parece muy importante, ¿sí? Una atención a normas positiva. Pues es una persona que respeta esas normas, es cumplidora y formal, ¿sí? Tiende a describirse o percibirse a sí misma como esa seguidora de normas, principios y buenos modales. Adicionalmente, enfatiza que es muy importante el seguimiento de esas regulaciones y de esas normas y reglas que prevalecen en una comunidad o en una sociedad. También es formal y perseverante. A veces tiende a ser un poco inflexible o rígida consigo misma, debido también a esas normas que quiere cumplir. Listo. Por otra parte, una persona que tiene una característica de atención a normas negativa, pues va a ser una persona que tiene un pobre sentido de lo que es correcto o incorrecto, ¿sí? De esa falta de valores morales interiorizados que nosotros tenemos, ya sea por nuestros padres o por la misma sociedad que nos ha enseñado a hacer de esa forma, ¿sí? También puede ser que algunas veces cumple algunas normas y otras no, o tiene alguna dificultad en ajustarse a las normas o sigue normas no convencionales. Entonces, dependiendo de lo que nosotros busquemos, ¿sí? Va a ser una persona con esas características. Posteriormente tenemos atrevimiento, una puntuación alta en este tipo de variable. Podemos encontrar una persona atrevida, segura en lo social y emprendedora, ¿sí? Es aquella persona que nosotros llamamos aventurera, que es no le gusta correr un poco el riesgo de algunas cosas, ¿sí? Que le gusta emprender nuevos proyectos independientemente de que vaya a quebrarse en el intento o no. También suele iniciar los contactos sociales y no es tímida cuando los hace en un ambiente nuevo. Entonces son personas que les gusta hacer muchísimas amigos o muchísimo contacto social con personas que tal vez no conocen. Una persona con puntuación baja tiende a ser más tímida, más temerosa, más cohibida, cauta. De pronto se avergüenza muy fácil de contacto con la gente que tal vez no conoce, ¿sí? Le resulta un poco difícil tener que hablar delante de un grupo de personas. Puede ser también un indicador de una falta de autoestima, un problema de autoestima o autoesquemas. Y finalmente, pues ante situaciones nuevas, pues obviamente va a tener esa dificultad. Encontramos sensibilidad, una puntuación alta en sensibilidad, pues se clasifica a la persona como sensible, como una persona que genera mucho apoyo, que es empática, ¿sí? Que tiene esa característica que es muy importante para nosotros, la empatía. Suele ser más refinada en sus intereses y gustos y un poco más sentimental.
Por otra parte, una puntuación baja, pues clasifican a las personas como que muestran menos sentimientos que una persona con puntuación alta, que es un poco más objetiva, que tiende a ser más utilitaria, menos sentimental y tiende a ser más operativo, ¿sí? Las cosas del trabajo. Digamos que también una característica de estas personas con puntuaciones bajas es que son muy prácticas, ¿sí? Entonces, digamos que no se dejan llevar tanto por la emoción, sino más bien tienden a buscar la solución de forma objetiva a sus inconvenientes. Vigilancia, una puntuación alta, cree que no está bien comprendida que los demás se puedan aprovechar de ella y se ve diferente a la mayoría. Lo que quiere decir que es una persona vigilante, suspicaz, escéptica y muy precavida en sus relaciones interpersonales. Una persona con puntuación baja suele esperar un tratamiento justo y leal, ¿sí? Es muy confiada, sin sospechas a los demás, tiene buenas intenciones hacia los demás, suele relacionarse con una buena sensación de bienestar en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Y es mucho más adaptable que una persona que presenta mucha vigilancia, ¿sí? La puntuación baja extrema tiene acá una nota de observaciones que puede ser vista como una persona que puede dejarse aprovechar de los demás, ¿sí? Entonces, debido a esa confianza que le generan los demás, de que es muy adaptable, puede llegar a que no toma sus consideraciones propias, sino se va más motivada a lo que dicen los demás, por lo tanto es una persona que es un poco influenciable. ¿Listo? Bueno, vamos con abstracción. En abstracción encontramos una persona con una puntuación alta que refleja una persona con características de pronto de distracción o es una persona distraída. Está ocupada de pronto pensando, imaginando, fantaseando y muy ensimismada en sus propios pensamientos. Adicionalmente encontramos una persona con una puntuación baja, ¿sí? Que se define como práctica y se orienta más hacia el ambiente y sus exigencias o más como lo dicen coloquialmente con los pies en la tierra. Es una persona abstraída, disculpen, es una persona práctica y realista. En cambio, una persona con una puntuación alta es más abstraída, imaginativa e idealista. Acá hay una nota de importancia que coloqué y es que es una persona con puntuaciones bajas extremas, es muy concreta y literal, ¿sí? Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta. Una persona con puntuaciones altas extremas reflejaría una persona extremadamente distraída, abstraída, ¿sí? Parece ser que en algunas oportunidades pierde el control de su atención o de las situaciones y en ocasiones informa que ha tenido accidentes o problemas a causa de sus preocupaciones, ¿sí? Esto es muy importante para evitar de pronto situaciones de riesgo en un ambiente laboral, ¿sí? Que de pronto miremos en esta ocasión si una puntuación extrema nos dice mucho de la persona y en abstracción lo es. Vamos con privacidad. Una persona con un polo positivo en privacidad, pues es una persona que es privada, calculadora, ¿sí? Discreta y no se abre a los demás. Entonces, algo también muy coloquial que quise escribir es que ella no descubre su propio juego antes de que pongan todas las cartas sobre la mesa, ¿sí? Entonces, ella prefiere como que ser un poco más calculadora en ese tipo de cosas, ¿sí? Le gusta guardarse sus problemas antes que discutirlos con personas que no son, son cercanas o no, y le resulta un poco difícil hablar sobre sus temas personales. Un polo negativo es totalmente lo contrario, ¿sí? Puede ser una persona que es abierta, es natural, es genuina, le gusta mucho o tiene una gran facilidad sobre sí misma, ¿sí? También suele hablar con facilidad de sus sentimientos. En un caso extremo de una persona con privacidad negativa, pues suele ser natural en situaciones en las que sería mejor no serlo. Sí, por ejemplo, situaciones del trabajo que tienen que ser un poco más serias, la persona de pronto puede ir comentando sus inconvenientes o problemas
en situaciones que no debería hacerlo. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que los casos extremos en esta oportunidad sí tienen una nota de importancia. Bueno, vamos con la aprensión. Una persona con una puntuación alta, ¿sí? Puede preocuparse de las cosas, tiene sentimientos de aprensión e inseguridad. También le puede preocupar acerca de esa anticipación de sus pensamientos hacia los peligros de alguna situación específica, y también reconoce las consecuencias de unas acciones. Sin embargo, también suele ofrecer una imagen social pobre. Entonces, ¿qué quiere decir esta aprensión positiva? Pues es una persona aprensiva, insegura y preocupada, ¿sí? Se preocupa y catastrofiza todas las cosas que pueden llegar a ocurrirle, ¿sí? Pues esos pensamientos automáticos o catastróficos que tiene a raíz de lo que le puede ocurrir en su cotidianidad. Una persona con una puntuación baja, ¿sí? Suele mostrarse segura, despreocupada y satisfecha. Entonces, simplemente es una persona que es muy confiada y autosatisfecha. Recordemos que unas puntuaciones extremas bajas pueden caracterizar a una persona que suele ser bastante firme, incluso en situaciones que sugieren una autoevaluación y cambio. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que no, en esta ocasión también no sería muy bueno que tuviera una puntuación extrema baja. Vamos con la apertura al cambio. Esta es muy importante, creo que es una de las más características en una parte de evaluación de selección de personal. Tiene que tener apertura al cambio. Todas las empresas y organizaciones son cambiantes. Necesitamos personas emprendedoras que cambien procesos, más no que duren 10 años en lo mismo. Entonces, una persona con una puntuación alta que se caracteriza por ser Q1 positivo, ¿sí? Suele ser una persona abierta al cambio, experimental y analítica. Entonces puede ser esas personas que nos gustan cuando quieren mejorar procesos, que les gusta experimentar cosas, que se inclinan más como para participar, para mejorar, para realizar esos cambios que son importantes en las empresas, ¿sí? Entonces, si ven que hay algo que cambiar y que no le está funcionando, pues obviamente la persona lo va a hacer y siempre se va a inclinar por el cambio. También tenemos personas con una puntuación baja, Q1 negativo, que prefiere los modos tradicionales, las cosas que siempre ha venido haciendo, que es mejor bueno conocido que malo por conocer, todo ese tipo de cosas. Ellos prefieren como lo familiar y predecible, que a pesar de que esa forma de vivir no sea la ideal, ¿sí? Entonces son personas que les gustan las cosas predecibles y las cosas que pocas veces se pueden mejorar porque ellos no lo quieren así. Vamos con autosuficiencia. En autosuficiencia encontramos una puntuación alta con características de personas autosuficientes, individualistas y solitarias, que es el Q2 positivo. Esta persona suele tomar decisiones solas, ¿sí? Por su cuenta, que es algo también positivo. Puede tener dificultades para trabajar con otras personas. Y también le cuesta ayuda pedir ese tipo de apoyo cuando lo necesita, lo requiere. Pero también puede trabajar de forma autónoma cuando es necesario. Hay algunos trabajos que necesitan más un trabajo de forma autónoma que un trabajo en equipo. Entonces ya depende de las características que ustedes busquen. Una persona con puntuaciones bajas, que es un Q2 negativo, pues está orientada hacia el trabajo en grupo, prefiere estar rodeada de mucha gente y le gusta hacer las cosas con otros. Pero sí es importante que si la puntuación es extremadamente baja, es una persona que, a pesar de que está muy orientada al trabajo en equipo, en grupo, suele ser no muy efectivo cuando se requiere un trabajo individual, porque depende mucho de los demás, ¿sí? Depende mucho de esa aprobación, de esa dirección, ¿sí? De otras personas para poder realizar su trabajo. Listo, vamos con perfeccionismo. Perfeccionismo es las puntuaciones altas, ¿sí? Describen una persona que es organizada y disciplinada, ¿sí? Suele tener sus cosas en los lugares adecuados y hacer planes, ¿sí? Le gustan mucho las situaciones organizadas y predecibles, ¿sí?
puede resultar duras aquellas que no puede predecir porque son inflexibles de pronto a esos cambios, ¿sí? Y a esas situaciones que no tiene en cuenta. Puntuaciones extremas, ¿sí? Una puntuación alta extrema, pues indican poca flexibilidad. Entonces, son esas personas que les gusta controlar mucho, que les gusta hacer los planes con antelación, que cualquier trabajo habría que hacerlo bien si es que se va a hacer, si no, pues para qué. Entonces, sí es importante que ese perfeccionismo no sea extremo al punto de ser inflexible. Una puntuación baja, ¿sí? Es una persona que deja malas cosas a la suerte, al azar, se siente más confortable en una situación sin mucho orden. Esta persona puede ser considerada como de pronto desorganizada, con falta de preparación, perezosa, ¿sí? Tal vez ella discrimina que algunos trabajos pues pueden hacerse bien y otros no. Entonces sí es importante que miremos si es un perfeccionismo, tiene que ser extremo, puede ser medio, ¿sí? Que puede ser la persona flexible ante algunas situaciones, ¿sí? No tan perfeccionista como para de pronto llegar a generar susceptibilidades en el trabajo. Vamos con tensión. Tensión, una puntuación alta, suele ser una persona que tiende a ser enérgica, también un poco tensa, impaciente, intranquila, ¿sí? Puede mostrar signos de irritabilidad, perturbar el autocontrol, ¿sí? De sí misma, o impedir una acción afectiva ante alguna situación en específico. Una persona con puntuación baja pues suele ser una persona relajada, tranquila, es paciente, plácida, ¿sí? Y no se frustra con rapidez, es como esas personas que toman buenas decisiones ante situaciones estresantes, ¿sí? En el extremo, una puntuación baja pues puede ser una persona que no tiene motivación y que tiene un nivel bajo de energía. Y también puede ser como una alarma en que se siente tan confortable que no necesita un cambio y no se mueve hacia los cambios que requieren. Entonces sí es importante aquí mirar unas puntuaciones medias en tensión. Vamos con las dimensiones globales. Sí, está la extraversión. En la extraversión encontramos que está como compuesta, ¿sí? Por afabilidad, animación, atrevimiento social, espíritu franco y orientación al grupo, ¿sí? Encontramos que en esta dimensión se pueden evidenciar dos formas, ¿sí? La introversión y la extroversión. Introversión sería pues una puntuación baja y extraversión una puntuación alta. En introversión pues encontramos es una persona que se suele asociar con la independencia de pensamiento, así como una tendencia a pensar y deliberar, pero con poca sociabilidad y baja flexibilidad. Una persona extrovertida pues tiene un alto índice de participación social, le gusta ayudar a los demás, le gusta proteger a los demás. Adicionalmente es como una persona que le gusta divertirse, ¿sí? Con otras personas en un ámbito social, que es más flexible y más tolerante. En ansiedad pues encontramos que esta dimensión global la identifican reactiva, vigilante, preocupada o tensa, ¿sí? Una puntuación baja de ansiedad pues tiende a ser una persona poco perturbable, ¿sí? Con poca ansiedad. Podría también tratarse de una minimización de los efectos negativos o una falta de desmotivación ante el cambio, ¿sí? Pero ahí depende de cómo se quiera evidenciar y también con la entrevista ustedes que pueden observar en la ansiedad. Personas con ansiedad o bueno, con alto puntaje en esta variable, pues encontramos personas frecuentemente experimentan en mayor medida los efectos negativos, que puede tener dificultades para controlar sus emociones o reacciones y pueden actuar con conductas contraproducentes. En dureza encontramos que está encaminado con afable, sensible, abstraída y abierta al cambio, ¿sí?
En puntuaciones altas encontramos una persona dura, firme, inflexible, fría y objetiva. Estas son personas con características que tienen criterios fijos, que son inamovibles. No suelen abrirse a otros puntos de vista, ni a personas ni a experiencias nuevas. ¿Sí? Son poco flexibles ante esas situaciones, ante sus marcadas conductas. Presentan también dificultades para aceptar otros puntos de vista, incluidos los que implican emociones. Por eso es importante la correlación que tiene con abierta al cambio. ¿Listo? Puntuaciones bajas. Encontramos sujetos que son perceptivos, que son menos prácticos y objetivos, ¿sí? Son un poco más de mente abierta, ¿sí? Más receptivas, más intuitivas, presentan sentimientos de apertura a la experiencia, que suelen tener inconvenientes para sobreponerse a reacciones emotivas y para alcanzar la objetividad, debido a que no son muy objetivas, sino que son más prácticos. Entonces es importante que miremos cuál es la característica que nosotros queremos evidenciar en la persona. Independencia. Independencia está compuesta por dominancia, atrevimiento, vigilancia, estabilidad, insensibilidad y tensión, ¿sí? En los puntajes altos encontramos personas que son muy activas, que son independientes, que son críticas y les gusta mucho la polémica, ¿sí? Son enérgicamente determinados en sus pensamientos y acciones, tienden a ser dominantes, por eso es importante que la medición de dominancia aquí, tiende a ser atrevida, tiende a ser vigilante y abierta al cambio. Intentan cosas nuevas y expresan curiosidad intelectual. Estos puntajes no es recomendable que sean muy altos debido al nivel de dominancia que se ejerce, ¿cierto? Entonces, tiene que ser un puntaje medio, sí, medio alto, que puede caracterizar lo que nosotros queremos, ¿sí? En este tipo de variable. Puntajes bajos, pues son personas tímidas, ¿sí? Son personas que aceptan acuerdos, que se ven muy fácil. Entonces, estas situaciones, ¿sí? Puede llegar a generar inconvenientes, ¿sí? Sobre todo en la influencia, ¿sí? Que los demás pueden ejercer a sí misma, ¿sí? Puede resultar poco confortable o ineficaz en situaciones que exijan autoexpresión, asertividad en su vida cotidiana. Encontramos autocontrol, que está más orientado y que está compuesto por la atención a las normas, perfeccionismo, practicidad, aprensión y animación. Una persona con una puntuación alta pues tiende a ser autocontrolada, contiene sus impulsos, ¿sí? Puede llegar a controlar esos impulsos en situaciones que lo amerita y lo realiza de diferentes formas, ¿sí? También puede ocurrir que esta persona no valore la flexibilidad y espontaneidad, o bien es controlada a expensas de estas cualidades. Una puntuación baja se encuentra una persona que no es reprimida, sigue sus impulsos, suele ser flexible a sus respuestas, en ocasiones que necesita autocontrol puede generar dificultades para reprimirse. Puede ser considerada autoindulgente, desorganizada, irreprimible o irresponsable. En esta oportunidad sí sería importante tener una puntuación alta, con el propósito de que pueda llegar a tener un autocontrol emocional, sobre todo en situaciones que sabemos muy bien que a nivel laboral pues todos tenemos que tener un autocontrol, y más si manejamos pues grupos de personas que tal vez no estamos conforme con lo que digan o lo que hacen, pero sí es importante tener el autocontrol para evitar inconvenientes, ¿sí? Y evitar situaciones de riesgo. Bueno, ya terminando todas estas rasgos de personalidad, los generales y los específicos del 16PF, a brindarles unas estrategias de interpretación con el propósito de que tengamos en cuenta varias cosas de esta prueba, ¿sí? La interpretación implica una evaluación con la siguiente secuencia. Primero tenemos que mirar los estilos de respuesta. Se evalúa primero para detectar sesgos de respuesta. Los estilos de respuesta ya los voy a explicar más adelante. Posteriormente vamos con las dimensiones globales, que son las que acabo de terminar de explicarles, que permiten una visión amplia de la persona, y posteriormente vamos con las escalas primarias, que fueron las primeras que les expliqué, para obtener detalles específicos de la personalidad.
En estilos de respuesta encontramos 3, ¿sí? Manipulación de la imagen, infrecuencia, aquiescencia. Si se tiene alguna puntuación extrema en alguno de estos índices, se debe indagar historial previo, resultados de otros test, comentarios del examen actual, ¿sí? Sin embargo, si en alguna oportunidad encontramos que a pesar o vemos que es una puntuación muy extrema, tendríamos que repetir la prueba, ¿listo? Desecharla actual y repetirla. ¿Qué es la manipulación de la imagen? Bueno, esta contiene 2 elementos que no puntúan en ninguna de las escalas de personalidad, ¿sí? Es una medida en donde la persona se quiere mostrar como totalmente deseable a nivel social, ¿sí? En puntuaciones elevadas, pues las respuestas son socialmente deseables, ¿sí? Adaptación inteligente a las demandas del entorno. Puntuación baja, deseo por parte del sujeto de admitir rasgos o conductas socialmente no deseables. ¿Listo? Pero puntuaciones extremas sí nos permiten ameritar un cambio o una reapertura a la prueba. Infrecuencia surge a raíz de las respuestas elegidas por el sujeto, las que mayor medida pues señaló como con el interrogante. ¿Sí? Son como esas puntuaciones medias que eligió más que las puntuaciones extremas. Una puntuación alta infrecuente sugiere que el examinado contestaba muchos elementos de un modo diferente a como lo hacen la mayoría de las personas. Entonces pudo haber sido porque contestó al azar, porque tiene dificultades en comprensión lectora o porque intentó evitar alguna mala impresión, ¿sí?, de lo que ya de pronto había contestado antes. Entonces es importante indagar el porqué de estas respuestas poco frecuentes. Y la aquiescencia es el índice de incongruencia del sujeto que afirma contenidos dispares o reflejar una mala imagen de sí mismo o una gran necesidad de aprobación del examinador. Podríamos examinar cuáles son las causas de este tipo de situación: indecisión, necesidad de aprobación, de pronto necesidad de que pueda ser lo mayor adaptable posible para el cargo que se va a postular. En cualquiera de estas 3, si son puntuaciones extremas, ya sabemos que tenemos que volver a aplicar la prueba. En estas dimensiones globales es importante tener en cuenta las escalas primarias que componen dichas dimensiones, como las nombré anteriormente, el polo positivo o negativo que sustenta el constructo, ¿sí?, en toda su dimensión general, evidenciar sus aspectos generales y también la congruencia de apuntamientos en las escalas implicadas. ¿Listo? Es importante mirar escala por escala qué fue lo que sucedió en esos apuntamientos. Decatipos extremos inferiores a 3.5 o superiores a 7.5 indican las características más distintivas de la personalidad del sujeto, ¿sí? Entonces vamos de 1 a 3, como les nombré al inicio de la explicación, o de 8, 9 y 10, que es una puntuación de un polo positivo. En las escalas primarias es importante que tengamos en cuenta esos desatipos de 1 a 3 y de 8 a 10 que les acabo de nombrar, ¿sí?, que son las características más distintivas o relevantes del sujeto. Volvemos y lo repetimos. Es de gran importancia especificar, ¿sí?, esas puntuaciones altas y bajas del sujeto. Cuando la persona tiene pocos apuntamientos, se debe indagar cuáles son las posibles causas de ese perfil plano, ¿sí? Si de pronto es importante comentarles al inicio de la prueba que es mejor que apunten a puntuaciones, que valga la redundancia, alguna de esas 2 respuestas, A o C, y no B, ¿sí? La idea es que ellos puedan tomar como una mayor partida de puntuaciones extremas y no medias. No se debe asumir que en la interpretación de los polos sea bueno y el otro sea malo, como lo dije al inicio. Bueno, en esta parte pues terminamos algunos aspectos importantes de la prueba 16 PF. También tengan en cuenta que dentro del diplomado y la explicación del día de hoy vamos a pasar una planilla de corrección, ¿sí?, de el 16 PF, ¿sí?, donde se pueden ingresar en la primera pestaña el ingreso de los datos, ¿sí? Entonces ustedes pueden ahí especificar cuál es el resultado
están los 185 preguntas. Ustedes pueden especificar aquí qué sexo es, si es femenino o si es masculino. Nos damos cuenta que hay un cambio dentro de las puntuaciones, ¿sí? Entonces es importante que definamos cuál sexo es, si es sexo femenino o sexo masculino, dependiendo a. En la segunda pestaña encontramos los resultados. Si bajamos, bueno, aquí al lado derecho encontramos los estilos de respuesta, MI, ¿sí? IN y AQ. ¿Qué es lo primero que tenemos que mirar para ver si tiene un sesgo de respuesta en las informaciones que nos brindaron o no? Cuando les hablo aquí de las puntuaciones de 1 a 3, es que es una característica de un polo negativo, ¿cierto? Para este caso en específico, encontramos que hay un polo negativo en privacidad. Es una persona abierta, genuina, llana y natural, ¿sí? Y aquí encontramos también unas respuestas de polos positivos en razonamiento, que es de pensamiento concreto, abstracto, perdón. Encontramos también en atención a normas, que es una persona, en atrevimiento, discúlpeme. Encontramos que es una persona emprendedora, atrevida y segura de lo social. Y también encontramos otro polo positivo, llegando al 8, que es en apertura al cambio, una persona abierta al cambio, experimental y analítica. ¿Listo? Eso en las escalas primarias. Y acá en las escalas, pues obviamente, o dimensiones globales, pues encontramos dos que harían parte de las puntuaciones bajas. Esta ansiedad y esta dureza, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta. Con puntuaciones de 1.4 y de 2.3. Aquí podemos encontrar algo que es realmente importante, y es que es manipulación de imagen. Está muy alto, entonces hay que indagar qué es lo que está pasando, ¿sí? Está deseosa de presentar una buena imagen, y es importante que miremos si la prueba pues tiene su sesgo en la información, y hay que repetirla. ¿Listo? Entonces esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta con lo que les hablé anteriormente. La idea es que ustedes en la primera pestaña ingresen los datos, ¿sí? Va a haber un perfil, un puntaje bruto, tendrán que cambiar el sexo, ¿sí? De femenino a masculino, dado el caso que ustedes prefieran. En los resultados ustedes van a ver esto, ¿sí? Donde está el decatipo de cada dimensión, donde están las escalas primarias, la puntuación directa, ¿sí? Ya la convertida, y los estilos de respuesta, que es lo primero que ustedes tienen que evidenciar, y ya el perfil de las escalas. Esto es importante que lo impriman con el informe que ustedes van a evidenciar. La idea es que ustedes describan cada una de las escalas primarias y de las dimensiones globales de la persona. Adicionalmente, aunque pues no hay necesidad de manipular estas dos pestañas siguientes, que es la tabla de mujeres, que aquí se identifican cuáles son las categorías y cuáles son los decatipos también de los hombres, y el estilo de respuesta. Simplemente ustedes se tienen que regir al ingreso de datos y los resultados. Espero que les haya servido muchísimo esta información. Cualquier duda o sugerencia, pues con gusto las tendremos por medio de email. Y también pues yo les dejo esta información adicional para que ustedes hagan la aplicación y puedan escribir cuáles son los resultados de la aplicación que les surgió. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.